¿Qué ha habido, raza? Te habla tu amigo y abogado fiscalista Mario Reina. Y el día de hoy te quiero explicar nuevamente acerca del rechazo de asimilables a salarios que realiza la autoridad fiscal. Pero esta vez algo que nadie te ha dicho. Los dos errores fatales que comete la autoridad en estas auditorías y por ende cómo hemos ganado absolutamente todos los rechazos de asimilables. Comenzamos. Bueno, señores, partamos de una premisa clave. En la pantalla de ustedes deben estar observando la determinación de un crédito fiscal de 40.3 millones de pesos. A este contribuyente es una persona física, el cual se estuvo realizando pagos a través de una persona moral por distintos motivos, a final de cuentas siempre cayendo en la hipótesis de pago asimilable a salario. El motivo de rechazo, como ahora también estás viendo, es que la autoridad aduce que no hay materialidad, o sea, no hay documentación comprobatoria que compruebe, válgame la redundancia, que la operación realmente existió. Y cito: de las documentales aportadas, no es posible comprobar la materialidad que evidencie fehacientemente que realizó ingresos de los previstos en la fracción quinta del artículo 94 de la Ley del Impuesto de la Renta, vigente en 2019, declarados por concepto de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Me adelanto un poquito, ya que con las documentales aportadas no es posible comprobar la materialidad de las mismas. Ahora bien, hasta ese momento tenemos en claro que la autoridad fiscal está determinando rechazar estos pagos asimilados, vuelvo a mencionar, por no ser materiales, por no contar con documentación comprobatoria a juicio particular de la autoridad. Ahora, sin hacerte el cuento largo, ¿cuáles son estos dos errores garrafales y fatales por los cuales la autoridad se está equivocando en estas determinaciones? La primera es: la autoridad pretende cobrarle un impuesto doblemente a la contribuyente revisada, y la segunda es que la autoridad pretende asumir la inexistencia de las operaciones, o sea, que las operaciones no son materiales, sin llevar a cabo previamente lo reglado por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Comencemos entrando en detalle con el primer motivo. ¿Por qué al contribuyente se le está cobrando doblemente el impuesto? Vuelve a observar tu pantalla. Como puedes ver, la autoridad está señalando que a la contribuyente revisada, cliente de nosotros, se le emitieron facturas por la cantidad de 31.7 millones de pesos, que reflejan los pagos que se le efectuaron por la prestación de servicios que fueron contratados por el tercer contribuyente. Entonces, de lo que estás también viendo en pantalla, se advierte que la autoridad reconoce que la contribuyente expidió diversos facturas o diversos FDI al tercero con el que tuvo operaciones, quien efectuó el pago de dichas facturas a nuestro contribuyente, las cuales se derivan de la prestación de los servicios que fueron contratadas por nuestro cliente. Ahora bien, en este otro pantallazo también puedes ver que derivado del pago de los FDI expedidos en cantidad total de 31.7 millones de pesos, a la contribuyente se le retuvo un impuesto sobre la renta en cantidad global de 11 millones, como fue reconocido por la misma autoridad. Recordemos que los pagos asimilados a salarios siempre conllevan una retención que precisamente, y válgame la redundancia, retiene quien realiza los pagos. En este caso en particular, de los 31 millones le fueron retenidos 11 millones. Entonces aquí aclaramos que la operación en particular de los 31 millones ya pagó sus impuestos, porque vuelvo a mencionarte, quien hizo los pagos ya retuvo esos 11 millones y lo reconoció la misma autoridad. Ahora bien, la autoridad fiscal, y esto es importante que tomes nota, en ningún momento señala que el tercero con el que tuvo operaciones mi cliente no retuvo los montos, es decir, que haya omitido entregar el impuesto de la renta que le correspondía en cantidad de 11 millones. Pues al momento en que la autoridad fiscal no hace mención de esto en la determinación del adeudo, no puede formar parte del motivo del rechazo. Y suponiendo sin conceder que el tercero no hubiese enterado la cantidad que retuvo en cantidad de 11 millones, no le afecta en nada a nuestro contribuyente, pues al contribuyente sí se le retuvo dicha cantidad. Y no lo digo yo, lo dice el primer tribunal colegiado del cuarto circuito auxiliar de la cuarta región en el criterio de título de evolución de saldo a favor del impuesto de la renta. Procede el trabajador por concepto de sueldos y salarios, aunque no esté acreditado que el patrón cumplió con su obligación de declarar y entregar la contribución retenida. Señalando en la parte que interesa, que dice que si el solicitante demuestra la retención con la declaración de impuestos y con la constancia de sus ingresos y retenciones por sueldos y salarios, ambas por el ejercicio correspondiente, el contribuyente cumple con su obligación. Nuevamente, si el contribuyente se le retuvo la cantidad de 11 millones por concepto de impuesto de la renta, porque así consta en las
las facturas que se le expidieron, la autoridad de ninguna manera podría desconocer esta retención y por ende cobrárselo a la contribuyente revisada cliente de nosotros. Mucho menos si la autoridad fiscal ni siquiera procedió a verificar si el tercero con quien mi cliente tuvo operaciones enteró realmente las cantidades de 11 millones, las retenciones, por lo que ni siquiera existiría una razón debidamente fundada y motivada para desconocer esa retención y querer cobrársela a mi cliente. Cabe destacar que la retención que se hace constar en las facturas produce plenos efectos y esta presunción no puede ser desconocida por la misma autoridad, y para ello te muestro también de manera análoga este otro criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece en la parte que nos interesa que si el recibo de pago de salarios otorgado por el patrón a sus trabajadores, en el que constan los descuentos relativos por concepto de impuesto sobre productos del trabajo o impuesto a la renta, demuestra la afectación al interés jurídico de los trabajadores, pues con ello se presume que el patrón como retenedor por disposición legal las aplicó al quejoso. Igualmente les muestro esta otra del 2011 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que establece que si el retenedor del impuesto sobre la renta derivado de salarios y en general de la prestación de un servicio personal subordinado debe recaudar el impuesto generado por quien le presta un trabajo o un servicio personal generado a partir de la retención o al momento en que ésta debió realizarse. Es decir, en otras palabras, no es obligación de mi contribuyente, de mi cliente, el verificar que realmente quien le retuvo las cantidades realmente las enteró, pues mi contribuyente cumplió debidamente con la disposición fiscal y permitió la retención del pago que se le hizo en cuanto al impuesto de la renta refiere. Ese fue el primero. Sigamos con el segundo. El segundo error fatal constituye en que, vuelvo a mencionarte, la autoridad fiscal al momento de atreverse a decirle a mi cliente que las operaciones que tuvo no son materiales, no siguió el procedimiento reglado por el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Te explico. Veamos este pantallazo. Como puedes observar, en la determinación del crédito se determinó que la contribuyente declaró ingresos por conceptos de sueldos y salarios o asimilables a salarios en cantidad de 31.7 millones de pesos. Pero según la autoridad, dichos ingresos fueron declarados de forma indebida, ya que no corresponden al concepto de ingresos por sueldos y salarios, sino supuestamente a otros ingresos afectos al ISR y por ende también al IVA. Esto se debe supuestamente a que el contribuyente no probó materialmente con documentales la materialidad de las operaciones y en consecuencia se le restaron los efectos fiscales a las facturas o CFDIs. Pero como siempre, la autoridad no funda ni motiva debidamente esta justificación, en virtud de que no señala por qué no son materiales, y pierde también de vista que la única disposición en el Código Fiscal de la Federación que le permitiría desconocer la materialidad de las operaciones es el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que precisamente dispone la famosa coloquialmente llamada lista negra del SAT. Veamos el primer párrafo del artículo 69b en cuestión. Te establece que se presumiría la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha emitido estas facturas sin contar con activos, personal, infraestructura ni capacidad material para poder realizar estos actos comerciales. Posteriormente, dentro del mismo artículo 69 se dispone de un procedimiento el cual la autoridad tiene el derecho a ejercer para determinar si las operaciones son o no simuladas, en el cual se incluye por supuesto la oportunidad del contribuyente de aportar información y documentación que pruebe el dicho de que sí son materiales dichas operaciones. Por ende, estamos ante un caso en particular donde la autoridad fiscal le quita los efectos fiscales a las facturas, pretende cobrar un doble impuesto y señala que no hay materialidad en las operaciones cuando ni siquiera siguió el procedimiento que establece la ley fiscal al respecto. Vuelvo a mencionarte para estar en claros, el 69 dispone que el contribuyente, para que las operaciones sean no materiales, debe de surtirse alguna de estas hipótesis. Primero, que no cuente con activos. Segundo, que no cuente con personal. Tercero, que no cuente con infraestructura. Cuarto, que no cuente con capacidad material. Y quinto, que no pueda ser localizado. En el caso en particular, en ningún momento de la determinación del adeudo se probó ninguna de estas hipótesis. La autoridad ni siquiera lo mencionó, ya que, como te vuelvo a señalar, la autoridad simple y sencillamente decide establecer al aire que las operaciones no son materiales, situación que es totalmente ilegal, en virtud de que si así fuera, que la autoridad pueda señalar al aire de manera libre y sin problemas que la operación no es material, estaría en el Código Fiscal de la Federación y por más que lo busques no lo vas a encontrar. Con estos dos argumentos que les acabo de mostrar es suficiente para lograr que nosotros, como abogados fiscalistas y defensores de tus derechos, podamos anular cualquier determinación de la autoridad fiscal en el cual se hayan cometido estas equivocaciones, que créeme que son la mayoría. Señores, cualquier duda, van a la cajita de comentarios, no olvides suscribirte a mi canal y estamos al pendiente. Nos vemos.